Hola chicos, bienvenidos. En el video del día de hoy nosotros vamos a ver la práctica correspondiente a la evidencia de aprendizaje de la etapa número 2. ¿Ok? Esta evidencia de aprendizaje consiste en la descripción de un circuito simulado. Nosotros dentro de esta práctica vamos a armar y nos vamos a apoyar dentro de la plataforma Tinkercad, que es un software que nos ayuda a construir circuitos de forma simulada, o sea, en línea, para no quemar nosotros nuestros componentes en la vida real. O sea, nos sirve para prevenir y para todos los principiantes que apenas están conociendo, como ustedes, lo que es la electrónica. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el circuito establecido de esta evidencia. Los materiales a utilizar, en este caso es un protoboard o una placa de pruebas, una pila de 9 voltios, un LED, una resistencia de 220 ohms, ¿okay? Y un push button. ¿Okay? La conexión de este circuito es de la siguiente manera. Nosotros tenemos el cursor y con ayuda de este podemos ir conectando cada terminal de nuestros cables. En mi caso yo voy a conectar positivo de la pila de 9 voltios al positivo del proto, negativo al negativo. Y le voy a cambiar los colores del cable. En este caso, positivo lo voy a poner rojo, negativo lo voy a poner negro. ¿Okay? Ya tengo conectada mi pila a mi protoboard. De ahí voy a puentear negativo con negativo, o sea, hacia el otro extremo del proto, y positivo con positivo. Igual cambio los colores del cable para no confundirme. Empezamos con la conexión de nuestros elementos, acorde al circuito solicitado dentro de la página 39 de nuestro manual. Nos comenta que hay que conectar el botón en alguna de estas extremidades de nuestro protoboard. Si nosotros nos fijamos, tenemos 4 terminales. Terminal 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Estas terminales nos ayudan para qué? Para hacer la conexión de un botón y cuando nosotros presionemos el botón se accione algo o suceda algo. ¿Ok? Nos indica en el circuito que hay que conectar desde el lado positivo, o sea, podemos conectar desde aquí o desde acá, ¿ok? El lado positivo, hacia una terminal del botón. ¿Ok? Estos cablecitos ya los voy a cambiar de color. Hacia una terminal del botón. Una vez que ya hicimos esta conexión, vamos a conectar la resistencia en el lado contrario de nuestro botón, ¿ok? En una terminal contraria a donde nosotros colocamos el cable, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros conectamos de este lado un cable, hay que utilizar el lado contrario en diagonal para conectar otro elemento. ¿Por qué no conectamos en el mismo lado? ¿Por qué no conectamos en el lado de enfrente, tal cual? Pues simple, el funcionamiento de un botón es en diagonal. Si nosotros conectamos un cable aquí y un cable acá, va a funcionar como si usted trabajara con un puente o como un cable común y corriente. No funcionaría como un botón. Si usted lo conecta en diagonal, es decir, un cable aquí y un cable acá, va a funcionar como un botón. Y cada vez que usted presione ese botón, sucedería algo. ¿Ok? Regresando a nuestras conexiones, como ya conectamos un cable hacia una terminal, nos corresponde conectar una terminal de la resistencia, ya sea esta o esta, en un orificio contrario de nuestro pulsador. ¿Ok? La voy a rotar, voy a darle la vuelta y la voy a acomodar en la misma fila donde está conectada la terminal de nuestro botón. ¿Ok? De ahí nos menciona que hay que conectar el lado positivo o el ánodo de nuestro LED, que es la patita más larga, en el mismo extremo donde está conectada la resistencia. Y la parte negativa de nuestro LED o el cátodo hacia negativo de nuestro proto. ¿Ok? Voy a rotar mi LED para que se quede bien acomodado y lo voy a acomodar. Positivo donde termina la resistencia, negativo va con un cable a negativo. ¿Ok? Ya lo puedo cambiar yo, lo voy a poner de color morado. Una vez que nosotros tenemos nuestras conexiones, vamos a ver qué es lo que sucede. Damos clic en iniciar simulación y nos muestra un tiempo de simulación. Nosotros aquí podemos interactuar con el circuito. ¿Qué es lo que vamos a utilizar o qué es lo que se está trabajando aquí? Pues para empezar es una pila, es una fuente de alimentación o una fuente de corriente directa. ¿Ok? Por ser almacenada químicamente en un espacio compacto, esta es una fuente directa.
No necesita una conexión, no se adapta de alterna. Simplemente es directo. Ahora, ¿qué pasa si yo aplano el botón? Si yo lo presiono, prende el LED. ¿Ok? Si yo lo suelto, se vuelve a apagar. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo invierto las terminales de mi LED? Pues bueno, vamos a ver. Si yo invierto, o sea, conecto el negativo en la resistencia y el positivo en el negativo de nuestro proto, ¿qué sería lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a conectar, iniciamos simulación y así tal cual, no enciende. ¿Ok? Lo acomodamos igual en donde mismo para ver si funciona. Iniciamos simulación, tampoco enciende. ¿Ok? Vamos a volver a acomodar nuestro LED a como estaba, como nos pedía. Y volvemos a intentar para ver si funciona nuevamente. Sí funciona. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo mi resistencia por una de mayor tamaño? Pues bueno, vamos a cambiarle en este caso. No le voy a cambiar el valor, nada más le voy a cambiar la magnitud. Bueno, 220 kilo ohms. Voy a ver cómo funciona. Aquí está. Prende, pero muy poco. Entonces, si yo le cambio a miliohms, o sea, si yo la disminuyo, ¿qué es lo que pasaría? Se quemaría. ¿Ok? Entonces, la resistencia que yo tenía era de 220. Si yo la pongo un poquito más grande, prende un poquito menos el LED. Y si pongo una resistencia mucho más pequeña, explota mi LED o se quema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo quito la resistencia? Bueno, aquí tenemos dos ocasiones. Vamos a ver. Si yo quito mi resistencia y presiono, pues obviamente aquí ya no funciona, ya no prende nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada conectado aquí, ni tampoco acá. Y por ende no continúa nuestro voltaje de la pila. O sea, se queda inconcluso. No es un circuito cerrado. Ahora, si yo le pongo un puente, o sea, un cablecito, de aquí para acá, a ver, vamos a ver. Si yo pongo un cable de aquí para acá, ¿qué sería lo que pasaría? ¿Ok? Ahora sí se supone que voy a cerrar mi circuito. ¿Qué pasaría si yo presiono así tal cual mi LED, o bueno, mi botón? Se quema. ¿Por qué se quema? Bueno, porque está recibiendo los 9 voltios. Ahora, si nosotros colocáramos la resistencia que nosotros anteriormente pusimos o consideramos en el circuito anterior, nos dimos cuenta que ese no se quemaba. Y nosotros al poner un cable, sí se quema. ¿Por qué sucederá esto? Pues bueno, sucede que porque un cable, como tal, no tiene la suficiente resistencia y puede trasladar todo el voltaje que hay dentro de la pila. ¿Ok? Al nosotros no tener una resistencia, no se tiene una protección en el LED y por ende este truena o se quema. Las resistencias nos ayudan a que no se queme. Entonces, dependiendo qué tan grande o qué tan chica sea la resistencia, va a depender si un elemento, un foco, un motor o lo que sea, se quema o no se quema. Entonces, estos elementos son de protección. Si nosotros queremos ver un diagrama esquemático, siempre hay que recordar lo que viene siendo la simbología. Hay que revisar bien la simbología que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros no sabemos bien lo que vamos a trabajar, hay que revisar lo que estamos viendo. Por ejemplo, la simbología, nosotras vamos a obtenerlas en este caso, las páginas 37, 38 y 33, 36 de tu manual. La resistencia tiene una simbología como si fuese un zigzag o en este caso como si fuese un rectángulo en ambos extremos. Nuestra simbología de resistencia es la siguiente. La simbología de nuestro diodo sería esta y la simbología de nuestro botón sería esta. En nuestro caso utilizamos un pulsador normalmente abierto. ¿Ok? Quiere decir que necesito presionarla. ¿Para qué? Para que haga contacto y que pase la energía. Un pulsador normalmente cerrado, que es el que está de este lado, ya pasa por sí solo la energía. Entonces, si yo lo presiono, abro ese puentecito, abro y ya no se puede transportar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros realizamos el circuito de forma alterna? Pues bueno, si nosotros sustituimos todos estos elementos, pues obviamente va a cambiar la simbología.
El elemento similar a una resistencia en corriente alterna sería un fusible. Los fusibles trabajan de forma similar como una resistencia. Estos nos ayudan a proteger lo que está dentro de un circuito, ¿ok? Su simbología son estas tres. Y en la vida real son los que se encuentran en las pastillas de nuestras casas, ¿ok? En la caja de fusibles, se podría decir. La sustitución de nuestro foco LED sería el siguiente símbolo, ¿ok? Es un circulito y una X. Esa sería la sustitución de un foco. Y la sustitución de un push button o un botón, un pulsador, sería un interruptor, ¿ok? O un switch. En vez de nosotros tener que pulsar el botón, sería como los switches o los interruptores de nuestra casa, ¿ok? Que nosotros los presionamos y se enciende el foco o se apaga el foco. Recordemos, si nosotros presionamos, enciende el LED. Si nosotros cambiamos la resistencia, por ejemplo a 10 kilo ohms, lo que sucedería es que disminuye la intensidad. Si hablamos de corriente alterna, ya no nos estaríamos alimentando de una pila, sino de una fuente de corriente alterna. Se representa de la siguiente manera. Esta es una fuente de corriente alterna. Sustitución de todo esto, un LED es una lámpara, un fusible es una resistencia y un botón es un interruptor. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedería si nosotros igual conectamos las terminales invertidas de un foco? Pues simplemente no prendería o no encendería. ¿Qué pasa si yo quito el fusible? Se quema el circuito o no llega la energía. ¿Qué pasa si yo cierro el interruptor? Pues bueno, fluye la corriente. Si yo suelto el interruptor, pues en este caso deja de fluir, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos realizar y contestar en nuestro libro. De conclusión, lo que tú vas a hacer es describir el procedimiento de la elaboración de este circuito. Bueno, eso sería todo por el video de hoy.